Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de La maternidad no es color de rosa. Hoy tengo el placer de estar con una bella mujer que conozco desde hace tiempo, pero realmente desde el año pasado hicimos como una conexión muy bonita y entre las dos estuvimos hablando y dijimos, claro que sí, vamos a darle voz a todo esto en La maternidad no es color de rosa porque seguro que hay muchísimas mamis que le encanta todos estos temas. Además que este mes de agosto he estado combinando todos estos episodios sobre maternidad y espiritualidad. Elizabeth Jiménez, preciosa tarotista profesional, hoy vamos a estar hablando del miedo al éxito, cómo una mamá transformó su don espiritual en un negocio próspero. Bellísima, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en La maternidad no es color de rosa y poder comentar y motivar a muchísimas madres. Preséntate bellísima y bueno, y poco a poco vamos a ir dándole estructura a todo este episodio. Hola, muy buenas. A ver, pues yo me llamo Gladys Elizabeth, pues soy de nacionalidad paraguaya, llevo aquí en España 15 años y aquí básicamente he creado mi vida, he formado mi familia, vivo con mis dos hijos y además de todo esto, pues tengo el placer de poder dedicarme a algo que me encanta y me apasiona, que es el mundo del tarot, el mundo espiritual, ¿vale? En donde yo mezclo un poco el conocimiento sobre las lecturas de carta y oráculos. Qué bien, me encanta todos estos temas. Bueno, ya lo hemos hablado muchísimo tú y yo. Tienes una historia maravillosa que a mí me encanta. Sí, yo creo que te lo he dicho en persona, pero si no, pues abiertamente aquí lo digo. De verdad, te admiro muchísimo de mujer a mujer y de mamá a mamá por todo lo que has hecho, nena. Y esa historia, obviamente, a mí me motiva muchísimo cómo llegaste a este mundo del emprendimiento. Y obviamente me gustaría que otras mamis de las que te escuchan de esta comunidad de la maternidad no es color de rosa pues puedan tener también ese impulso, esa valentía que tuviste tú. Así que bueno, me encantará saber qué fue lo que te motivó realmente a dar ese paso y empezar con el tema de TikTok y justamente en la pandemia, porque en ese momento todo era tan incierto, Eli, que era como, wow, tantos miedos, no sabíamos qué iba a pasar, teníamos como que activado ese miedo al futuro, ¿no? Bueno, a ver, en pandemia lo que a mí me sucedió fue que yo me había quedado en marzo, como muchísima gente, el día 17, recuerdo muy bien que fue un sábado, 17 si no me equivoco, a la que básicamente toda la empresa para la que yo trabajaba habían despedido. Y nos habíamos quedado pues sin trabajo y no sabíamos cuándo íbamos a volver. No había ninguna buena noticia para nosotros al respecto, ¿no? Pues entonces, supongo que como todo el mundo o la mayoría de la gente me vi en una crisis existencial a nivel financiero. Y un día, pues, literal, sentada en mi sofá, con mucha depresión, angustia sobre la solvencia económica que yo tenía que llevar en las espaldas para mi familia, es decir, de todo lo que yo tenía que pagar mes a mes, yo en el paro cobrando una cantidad de dinero que no llegaba a final de mes, pues le pregunté a mi hijo mayor qué era TikTok. Y él me mira y se ríe porque, claro, mi hijo es bromista, yo también soy bromista, pero él es un poco escéptico. Y le digo, no, no, hablo en serio, ¿qué es TikTok? No tenía ni idea de qué era TikTok. Conocía Instagram, pero no soy una persona activa en redes, excepto ahora que trabajo con las redes. Y me dice, no, eh, son cosas donde se ven vídeos de gente. Digo, vale, pues me gustaría, tengo una idea y me gustaría probar algo. Y me dice, ¿el qué? Digo, pues hacer lecturas de cartas en TikTok. Y esto recuerdo muy bien que fue por el 2021, finales del 2022, más o menos, fue cuando ya yo empecé a moverme, creé contenidos, empecé a subir vídeos en TikTok, a hacer directos y ya dedicarme a esto a nivel autónomo, profesionalmente hablando, fue a partir del 2022. ¿Por qué? Porque existía el miedo al fracaso, como todo el mundo. Entonces, pues, ¿qué podía perder? Nada, porque básicamente con un ingreso de 850 euros al mes en una casa que tenía que pagar de alquiler con dos niños, pues ya básicamente, ¿qué más podía perder? Nada. Entonces, lo que hice fue arriesgarme y sobre todo solicité ayuda a nivel asesoramiento de la gente de Vapor John, de aquí de Sabadell,
que fueron ellos los que me guiaron sobre qué eh, ramo sería el de astrólogos y tarot para darme de alta de autónomo, me gestionaron ellos, me ayudaron bastante, la verdad. Y a raíz de esto, pues como me mentalicé que sinceramente no iba a perder nada más de lo que ya tenía perdido, pues me arriesgué. Y aquí estamos. Qué bien, porque yo siento que, bueno, yo también como madre emprendedora, obviamente hay esos mieditos, ¿no? Que uno dice, ahora Sí, ya dejo, ¿no? Lo que entre comillas es estable, que al final vamos siendo, bueno, vivimos el sueño de otras personas, ¿no? Y qué bonito poder decir, hosti, voy a empezar a vivir mi sueño y poder monetizarlo, ¿no? Y de verdad me parece maravilloso cómo has superado esos miedos y me gustaría saber en qué momento específico fue ese que dijiste, ya no puedo seguir posponiendo esto y tiene que ser sí, ya, ya. pues bueno, básicamente siempre fue por el instinto de supervivencia a nivel financiero. Pero en realidad también era porque se me acababa el paro, no encontraba un trabajo y era o me decido o busco un trabajo como todo el mundo para trabajar para empresas o me arriesgo, pruebo y a ver qué pasa. Y al final me decidí, esto fue en junio del 2022 cuando dije lo hago. Lo hago y gracias a Dios empezó pues poquito a poco y sin que yo me diera cuenta, la verdad, estaba teniendo una cantidad de clientes interesante, fue muy receptivo, o sea, me sentí muy arropada por la gente y la mayoría de mis clientes pues son personas que viven en el extranjero, en Estados Unidos, son latinos también y la verdad que me sentí bastante querida y apoyada en ese sentido. Y a partir de allí pues ya estoy aquí, gracias a ellos también, porque en realidad esto se trata de la confianza que la gente te deposita a ti como profesional y que también tu trabajo pues es certero, en mi caso tiene que ser certero, ¿no? Porque es una lectura de tu destino, tu línea temporal y eso. Y lo más importante también es que el boca a boca hace mucho en este sector. Entonces me sentí bastante querida, arropada, tenía mucha gente de un día para otro que consultaba conmigo y ellos me dieron esa seguridad, que yo les agradezco un montón, siempre lo digo, de poder decir, se puede hacer lo que uno quiere si realmente lo hace bien, confía en sí mismo, sobre todo confiar en ti mismo o en ti misma y, y eso. Qué bien, qué bien. Y bueno, ya dijiste al principio que eres mami, ¿no? Que tienes dos hijos. A veces es un poco complicado, ¿no? El poder combinar estos dos temas, maternidad con emprendimiento, sobre todo cuando lo haces desde casa. ¿Cómo haces tú para poder equilibrar esto, ¿no? La maternidad, el ser madre de dos niños y poder empezar a construir tu negocio espiritual? Porque necesitas también un tiempo, no es que nada más dedicas 2 horas y toda la otra parte, sino que tienes allí que ponerte como que una planificación de tu día a día para no descuidar pues las cosas de tu casa, de tus hijos y obviamente seguir manteniendo esta clientela. Bueno, si te soy sincera, me resultaba mucho más complicado antes, cuando trabajaba para empresas, ¿vale? Porque yo tenía el problema de que mi niño pequeño tiene asma y siempre estaba pues malito, me llamaban de la guardería, ya sea del cole, y tenía que dejarlo todo para venir, estar con él, llevarlo al médico. Y en esa época sí que era más difícil. Hoy por hoy también es uno de los, bueno, yo agradezco muchísimo el hecho de poder trabajar desde casa, tener esa libertad de decir, puedo organizarme, me organizo los horarios de trabajo, puedo ir a buscar a mi hijo al cole si me llamasen, poder estar con él si está enfermo, permitirme, porque hoy en día es un lujo, a lo mejor un ejemplo, mi hijo estuvo ingresado hace poco en la UCI una semana, pues dejar de trabajar para estar allí. El hecho de tener la libertad de organizar tu vida no tiene precio. Entonces, soy más feliz ahora y sinceramente agradezco haber dado ese paso y decir, bueno, ¿qué más iba a perder si ya lo tenía todo perdido en ese momento? Yo me mentalicé de esa manera, porque al final y al cabo, si tienes miedo, pues no das ese paso. El miedo es tu peor enemigo, ¿vale? Entonces me arriesgué, resultó, soy feliz, puedo estar con mis hijos, pasar tiempo de calidad con ellos, poder trabajar
Y básicamente, más que todo también es por eso, o sea, por tener el tiempo para poder estar con el pequeño, ¿vale? Y la verdad es que se agradece mucho. Soy muy afortunada. Totalmente, así lo hemos hablado muchísimo. Sí. Siempre esa palabra va ahí, ¿no? De gratitud y afortunada. Y entonces, ¿qué le dirías a una mamá si por lo que sea en cualquier momento de tu vida te encontraras a una mamá de que tiene su trabajo estable, pero tiene todavía, o sea, tiene algo dentro que dice, oye, me gustaría emprender, ¿no? Pero siente que no es el momento para poder emprender. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué herramientas? ¿O qué conexión, ¿no? Ya que estamos hablando de tema espiritual, ¿qué ritual le dirías para poder conectar con ella? Pues básicamente algo que todo el mundo debería de hacer cada día, ni que sea 5 minutos, sería un ejercicio de respiración. Eso lo primero, porque somos mecánicos, nos levantamos, tenemos organizado el día, el cerebro no descansa y darle ese respiro de oxígeno al cerebro de 5 minutos al día sería lo ideal. Cuando desintoxicas tu cerebro de pensamientos limitantes, es cuando realmente puedes organizar tu vida y tener un equilibrio. Y si este ejercicio lo hiciéramos cada día, se vuelve una semana, luego un mes y luego un año y luego ya es una rutina, es un hábito saludable, pues puedes organizarte de la mejor manera posible sin tener que limitarte tú misma al miedo del fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque el día comienza con tener básicamente 5 minutos de regalo para ti. Permítete esa desconexión del mundo real para luego meterte en él y que sea leve, que sea ligero. Y bueno, y a la hora de emprender, pues, ¿qué le diría yo a la gente? Tu peor enemigo siempre va a ser tu pensamiento limitante. Es decir, si tú dices que no puedes hacer algo y te mentalizas y te lo crees, créeme que estás destinado al fracaso. Vas a estar destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque ya vas a empezar algo con mucho miedo. Entonces, am, yo qué diría, mentalízate de que en esta vida tú eres merecedora de lo que vas a recibir o lo que quieres emprender, que te lo mereces como cualquier persona. Créete esas palabras y te puedo asegurar que aunque parezca muy tonto, quizás para algunos o muy poca cosa, el hecho de decirte, convencerte a ti misma de que tú vales para una cosa y que lo puedes hacer, es lo más potente y maravilloso de todo este proceso. No esperes que otra persona te lo diga, porque si esperas, hay mucha envidia, hay mucha gente envidiosa que te va a desear que no te vaya bien, aunque a lo mejor no te lo diga, lo va a pensar. Y ya el simple hecho de que esa proyección negativa de esa persona hacia ti te puede generar ese bloqueo. Entonces, si vas a hacer algo, yo un consejo que doy, no se lo digas a nadie hasta que lo concretes, cállate la boca, no se lo digas a nadie, planifica, organiza, hazlo y ya cuando lo tengas en la cúspide, si quieres, lo compartes. Yo personalmente, la gente que me conoce de mi trabajo me conoce en TikTok, porque estoy enfocada en TikTok. Pero la mayoría de la gente que me conoce en mi vida pública, es decir, mamás del cole o gente del cole, pues no sabía absolutamente nada de mí, ni mi nombre, ni a qué me dedico. Pues el hecho del anonimato, en cierta manera, también hace que tu energía, pues, esté equilibrada. Hay una cosa muy interesante, yo siempre lo hablo con mis clientes. Am, la gente te puede llegar a tener envidia por cosas muy absurdas. He tenido casos en consultas de por las uñas que llevaba una persona, por ejemplo, por el pelo, las extensiones, por el color del ojo, por cómo se viste. Es increíble cómo al final dentro de la mente de una persona pueden haber pensamientos podridos. Y ahí es donde hay que cuidarse siempre. ¿Quieres hacer algo? Guárdatelo para ti hasta que lo concretes. Si quieres, luego compartes. Si no, pues ya se enterarán. Pero no tengas miedo a fracasar, porque en el momento en el que lo tengas y que también la gente te va a desear que fracases, eso está destinado a fracasar, literal. Totalmente, lánzate a la piscina y ya está. Sí, pero yo siempre digo, sin contárselo a la gente en ese instante. Vendrá a lo mejor un familiar que te va a decir, ay, no, eso no es lo tuyo, eso no va contigo, no lo vas a poder hacer. Me pasó a mí. Mi hijo mayor me dijo, ¿qué vas a hacer tú? Una mujer mayor en TikTok. Y digo, hombre, es una puerta abierta para mí. Y mira, él es ahora el que se siente más orgulloso de mí porque lo comenta con sus amigos. Él tiene 21 años y sus amigos me siguen, me consultan cositas.
sea, se siente orgulloso de lo que he conseguido. Entonces, si tu propia familia te va a condicionar y te va a decir no puedes, demuestra primero a ti misma y luego ya, pues, a los demás. Qué bonito, porque por lo que estás contando se nota muchísimo que tu maternidad fue poco a poco transformando esa conexión espiritual que tienes y sobre todo irte como que conduciendo a todo este trabajo del tema de tarot. Pero bellísima, ahora vamos a ir un poco más profundo, ¿no? Y para las mamis que nos escuchan y están diciendo, wow, maravilloso todo esto, pero ¿qué hago yo con esto, no? ¿Cómo le explicarías tú a esta familia que nos está escuchando, mami o papi, cómo realmente puede el tarot ayudar, ¿no? A su propia vida, en cualquier área de su vida, en la económica, en lo familiar, con sus hijos, con su matrimonio? Vale, partiendo de la base de que las personas que leemos las cartas tenemos la opción de leer, sobre todo si usamos este tipo de cartas, que son las Rider, son 78 cartas, ¿vale? Si llegáramos a utilizar tanto arcanos mayores como menores, estamos hablando de que vamos a hacer una lectura de una línea temporal de futuro a corto plazo, ¿vale? Entonces, si el consultante lo que quiere es consultar algo a corto plazo, sería esta la opción. Pero yo la que más utilizo, recomiendo y la que mejor me resulta en cuanto a precisión son los arcanos mayores, que son estas cartas, ¿vale? Que habla del ciclo de la vida, es decir, desde que uno literalmente nace hasta que fallece. Y a partir de esa base, pues va caminando, es decir, va tomando decisiones a lo largo de su vida, tanto con errores como aciertos. Entonces, ¿por qué yo recomendaría a la gente quizás que acudiese en algún momento dado de su vida a hacerse una lectura de tarot? Porque te puede ayudar a tomar decisiones precisas, ¿vale? Pero aquí hay una cosa interesante. El tarot te puede decir, oye, si vas por este camino, esto puede suceder, tanto como bueno o malo. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano tiene libre albedrío. Puede tomar decisiones aleatorias a esta línea temporal. Entonces, aquí es lo interesante es que la mayoría de la gente toma esa línea temporal alternativa, que no es la línea temporal del destino, pero luego te vuelves a unir a ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano va a cometer errores siempre. Lo importante es que en algún momento dado tenga una información como un mapa que le ayude a guiarse para que pueda llegar a ese camino correcto. Nos equivocamos, cometemos errores, pero lo interesante de este trayecto es que aprendemos a sanar y a levantarnos con más fuerza. También hay personas que no se levantan porque no son capaces o no quieren, ¿vale? Entonces, el tarot te puede guiar. Oye, mira, si vas por aquí, esto puede suceder. Puede ser positivo, puede ser negativo. El ser humano tampoco está preparado para escuchar que en una línea temporal haya un mensaje negativo. El cerebro o sea, literal lucha y dice, no, esto no es para mí. Pero sí que es verdad que te puede ayudar bastante, bastante. O sea, tú puedes tomar la decisión correcta y seguir lo que a lo mejor el tarot te aconseja, porque al final y al cabo se trata del destino de cada consultante. O sea, desde que tú naces ya vienes con un destino bajo el brazo, como se dice. Simplemente es saber el camino correcto que vas pues a caminar para llegar a ese ciclo final. Es interesante porque se pueden encontrar muchas cosas. Yo me he topado con gente que fallece siendo joven, madres que pierden a sus hijos, madres que quieren quedarse embarazadas y no pueden. Entonces, mi misión básicamente con ellas es encontrar la respuesta correcta para poder conseguir ese objetivo o evitar algo que puede llegar a ser mal. Hay gente que dice, no necesito saberlo, genial, lo respeto, pero sí que es verdad que para la gente que consume esto y acude a nosotros, el hecho de poder ayudarnos de verdad es lo maravilloso de este sector. Eso sí, sin engañar y condicionar tampoco, porque existen personas que básicamente viven con la hipótesis, probabilidad, le llamo yo, o ilusión o expectativa. Y hay una cosa que me gusta mucho, soy muy realista. Te diré exactamente lo que te sale en una lectura, no te voy a engañar ni te voy a condicionar a que tú cometas un error, que suele pasar. Lo que más pregunta la gente, si alguien le quiere o si va a estar con ella.
Y me encuentro mucho de estos casos en matrimonios, por ejemplo. Yo entiendo que en un matrimonio, en una relación, si hay algo que está mal y se puede resolver, que sea natural, pues que se resuelva. Pero ya cuando está la cosa todo muy mal, ahí es cuando suelo entrar yo, que es para ayudar a la gente, guiarle. Y básicamente acaban dándome siempre un poco la razón a raíz del tiempo con las lecturas que les doy. ¿Vale? Entonces, sé que hay gente que no cree en esto y son escépticos o dicen que no necesitan. Lo respeto, como quiero que también me respeten a mí. Eso es mutuo. Pero decirle a la gente que lo consume y que acude a gente como yo, que sobre todo se quede con las lecturas del futuro. Les va a ayudar mucho a la hora de tomar una decisión. Y no intenten buscar más probabilidades a raíz de esa respuesta, porque lo único que hace el ego es condicionarte aún más, te vuelve esclavo, ¿vale? Y el ego es la necesidad literal de poder cambiar algo que está mal, sin hacer nada. No sé si me estoy explicando, Perfectamente, sí. ¿vale? Básicamente el miedo viene a ser el ego. Y si tú vives con miedo, enfermas, fracasas, no construyes nada y básicamente estás destinado a morir siendo una persona infeliz. Totalmente, bueno, todo esto me encanta, me apasiona, ya lo sabes. Y yo creo que lo importante de todo esto, Eli, es eso. Uno, buscarte a un profesional de verdad que te acompañe y que te guíe, no que simplemente te lo diga y ya está, sino, oye, Claro, voy a facilitarte, voy a ayudar a conducirte a que tomes la mejor decisión. Y lo segundo que dices, ¿no? Muy importante, no condicionarte. Puede haber cualquier respuesta, pero tú eres el dueño de tu vida y tú vas a saber por dónde conducir. Si claro. sigues por el mismo camino, pues va a suceder muchas cosas, ¿no? Si te vas por el otro, también. Y ahí ya es lo que tú dices, ¿no? El libre albedrío de cada persona. Y esto es súper importante entenderlo y que no tiene nada que ver con la tarotista. Yo siento que ustedes son un canal para poder mostrar lo que dices, ¿no? Como que es el libro del alma de la persona que realmente en ese momento yo me imagino que también sus guías están allí para darle la respuesta acorde a esa pregunta que tiene la persona y sobre todo para todo este tema tener la mente abierta y saber que puede salir cosa positiva como no tan positiva y de allí pues pasar a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué consejos, qué me aconsejas si ves esto así tan delicado? Ayúdame, ¿no? A poder, ¿qué herramientas viene ahora, ¿no? Lo que tú dices, enfocarse en el futuro, pero en positivo. Claro, yo siempre me ofrezco en plan, vale, este es el problema, vamos a buscarle una solución inmediata a esto. Lo que te está aconsejando, pues esta lectura, es que tienes que trabajar quizás algo en ti para poder entender que realmente la situación se puede arreglar y que el problema pues no es la otra persona, porque muchas veces tenemos una expectativa muy grande, sobre todo en el ámbito del amor, cuando hacen lecturas sobre el qué siente esa otra persona hacia ti, te olvidas quizás que el amor comienza primero por uno mismo, ¿no? O sea, si yo no soy capaz de quererme, de cuidarme o de entenderme o de amarme, ¿cómo voy a esperar que esa persona también me aporte lo que yo espero? La expectativa, sobre todo, es lo que más trabajamos aquí, la expectativa y la realidad. Cuando encuentras un equilibrio entre ambas cosas, la gente empieza básicamente a fluir de forma natural, sin forzar algo, por ejemplo. Y eso es lo maravilloso de mi trabajo. Pues sí, la verdad que sí, lo admiro muchísimo. A mí me encanta, de verdad, cómo lo haces. Y se ríe. Y la verdad que quiero, si te atreves y quieres hablar un poco de eso, de un poco de ti, ¿no? Para motivar a esas madres, de realmente cómo empezó este tema espiritual. ¿Viene de tu infancia o en la adolescencia o de repente ya siendo mamá fue como, boom, esto es lo que me llama porque se me despertó algo? Bueno, yo sé que esto lo traemos de linaje, ¿vale? O sea, tú ya de hecho, todos los seres humanos tienen dones, porque somos energía, canalizamos energía constantemente. Simplemente que unos desarrollan quizás esa habilidad o don pues con una edad temprana, otros con un acontecimiento traumático, alguna situación. He tenido casos de gente que, por ejemplo, ha sido en quirófano, en una cirugía, ¿vale? Pues básicamente lo mío empezó desde pequeña. Esto yo lo viví con mi abuela materna, que ella era como la partera, le llaman partera, creo. En mi país le llamaban la partera.
nacían niños con ella. Ella era una persona que sanaba niños de mal de ojo, familias, ayudaba mucho a la gente. Yo estaba muy involucrada en todo esto, estaba allí siempre con ella. Me gustaba mucho todo lo que eran las hierbas, las plantas medicinales. Y a medida que fui creciendo, pues me alejé un poquito de todo eso. ¿Qué pasó? Que cuando me vine a España, pues comencé a leer las cartas, pero quizás como un hobby, ¿vale? Vale. A mis amistades, a gente que conocía, pues, y la verdad es que siempre me lo han dicho, que acertaba bastante lo que les salía en mis lecturas. En realidad no se trata de que yo acierte, se trata de que tú interpretes muy bien lo que sale, pero también tienes guías que te dan como la clarividencia, ¿no? De ver como una especie de una película rápida que se ve al tirar las cartas. Pero el detonante, y esto es una historia un poco más, el detonante fue que básicamente empezó en el 2015. Me quedé embarazada de mi segundo hijo, me enteré en octubre de que estaba embarazada de él y mi matrimonio no iba bien, mi matrimonio iba mal, iba fatal, literalmente, no nos vamos a engañar. Llegó un punto en marzo del 2016 que me vi en la calle con lo que llevaba puesto y con un niño de pequeño, porque mi hijo mayor, que en ese entonces era pequeño, pues en la calle embarazada con lo que llevábamos puesto. Estuvimos 3 días básicamente de casa en casa, nos cobijaron, nos dieron apoyo y empezó una transición muy dura, de muchas preguntas sin respuestas. Y el estado de shock en el que tú dices, ¿será posible que esto me pase? O sea, es esa incredulidad de que estés viviendo esa realidad en ese momento. Es un sueño, despiértate. Han pasado quizás años a partir de entonces, nació mi hijo, yo ya me había separado, me divorcié en el 2018 en una relación bastante insana, tóxica, con muchas peleas, idas y vueltas por el niño, hasta que en el 2019 recibí un golpe muy fuerte en la cabeza, en la casa en la que yo vivo, por parte del padre de mi hijo. En ese instante, y esto suena muy loco, yo hasta hoy en día me pregunto, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Por qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuve allí? O sea, es interesante porque no encuentro el margen de tiempo. Cuando esta persona me estampó literalmente la cabeza contra la pared, yo recuerdo haberme encontrado, y esto puede parecer un poco a película, en un estado de trance en el que no había tiempo. Era paz, era calma y era un espacio totalmente blanco. Es una locura porque no sabía explicar. No sé el tiempo que estuve inconsciente, en el tiempo que estuve yo en ese lugar. Lo único que recuerdo fue que desde que decidí volver en sí, era básicamente mi cuerpo actuaba de forma natural en modo supervivencia, sabía exactamente qué tenía que hacer, cómo hacerlo, sin que yo pudiese dirigir, o sea, mi cerebro me estaba dando una orden en la que yo no estaba manejándola. No sé si me estoy explicando, o sea, era mi cerebro manejaba mi cuerpo, pero sin que yo pudiera adivinar lo que estaba pasando. Fue despertarme, coger el teléfono fijo de la casa, salir a la calle, llamar a la policía y a partir de allí encontrarme luego en el tablí, porque había recibido... Hoy en día me río, yo sé que esto no es Claro, gracioso, me río un poco de la anécdota porque ahora viene la parte positiva de todo esto, ¿no? total. Me encontré en el tablí sola, no sabía qué me había pasado, con un chichón en la cabeza y estaba en shock totalmente. No sabía dónde estaba mi hijo, dónde estaban mis hijos, sola en el hospital, Wow. sola. Y luego ya cuando volví a mi casa, empecé a hacer una vida un poco normal relativamente, ya que estaba viendo lo que había pasado, que llegó el ciclo final de esa persona en mi vida. Esa persona murió en mi conciencia y a raíz de ahí, en cierta manera, me río porque yo le agradezco. Quizás si él no me hubiese dado ese golpe en ese momento, pues yo no estaría aquí hablando con vosotros por esta situación, por mi trabajo y a lo que me dedico. Total. Porque él despertó en mí a nivel conciencia algo que estaba dormido. Y a raíz de esto empezó la búsqueda de mi camino espiritual.
necesitar piedras, minerales, de conectar con la naturaleza, muchas preguntas, necesito estos recuerdos vívidos de cosas que yo pues ni sabía que estaban allí. Básicamente estaba viviendo en modo off y desperté. Entonces, hoy en día yo pienso esto, lo analizo y digo, quizás no hubiese llegado al golpe, pero también sé que si no hubiese esa persona hecho lo que hizo, pues no tendría la felicidad que hoy en día yo tengo. Le agradezco porque me enseñó a que no puedes esperar a que otra persona te dé el amor que tú misma pues te la puedes dar. En mi caso fue este, tener tiempo de calidad para mí, no tener que estresarme por si esa persona pues viene o no viene, si me es infiel o no me es infiel. No me puedo estresar por el dinero, simplemente soy positiva y digo, yo sé que lo puedo conseguir. Él me abrió las puertas, o sea, literal hizo que yo confiase en mí, creyese en mí. Él abrió esa puerta. A raíz de todo eso, pues he conseguido muchas cosas por mí misma. Y soy muy honesta, en la época más oscura de mi vida, que fue la noche oscura del alma en la que estuve con él, había días que yo no tenía literal dinero para comprar una barra de pan. Y de pasar de esa situación a decir, me puedo permitir el lujo de ir a comer con mis hijos un fin de semana. Para mí es un lujo permitirme hacer cosas con mis hijos cuando antes no podía. Yo con eso soy feliz. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando yo me vaya de este plano, pues lo único que me voy a llevar son los recuerdos y construir esos recuerdos bonitos con ellos, pues este trabajo también me lo permite. La libertad de dirigir mi tiempo, estar con ellos, disfrutar. Y ya luego en cuestiones materiales, pues poder permitirme también cosas que en mi vida me hubiese imaginado que los podía tener. Por eso insisto y repito, yo creo que el peor enemigo que podemos tener son nuestros pensamientos, nos limitan. Entonces, el día de mañana, si tú quieres hacer algo y empiezas a pensar en negativo, doy un consejo, no te arriesgues, no lo hagas, ¿vale? Tiene que ser que dices, es el momento y lo hago sin miedo al fracaso. Y básicamente esa es la historia por la cual pues yo empecé a dedicarme a esto. Es algo que me apasiona, lo compartía con mi abuela, me encantaba, pero me había olvidado de todo eso. Qué bien, qué potente, porque creo que todo ese aprendizaje valioso en tu camino del emprendedor realmente no empieza en el 2021 cuando Eli dice, me voy a lanzar a redes sociales, voy a darme a conocer, sino que viene ya de antes, ¿no? Desde un hobby, desde, bueno, desde pequeña, ¿no? Y a veces no somos conscientes de todo ese camino, ¿no? Y decir, ole, 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 me merezco todo esto, porque no es de ahorita del 2021, sino que si miro hacia atrás, llevo un recorrido con una sabiduría innata y no nada más Sí. eso, sino que todo lo que has hecho, ¿no? O sea, que es súper potente todo esto y creo que es muy importante, Eli, esto que menciona, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que pasar por esa noche oscura del alma en cualquier área de nuestra vida para Sí, poder decir ya, o sea, ya basta, tengo que salir de aquí porque ya mi alma ya tengo ya otro nivel de conciencia que me está esperando, ¿no? Y tengo que sí. dejar atrás muchísimas cosas para poder ver y brillar el sol, ¿no? Y estar ahí y disfrutarlo. De verdad que me parece maravillosa tu historia, siempre te lo he dicho. Es de admiración, de valor y sobre todo de constancia, ¿no? De disciplina y de seguir, hostia, no nada más por mí, por mi pasión, sino también por mis maravillosos hijos. Yo creo que la maternidad da un motor que Sí, ni se lo totalmente. cree, tía, ni se lo cree de lo que uno es capaz de hacer. Y bueno, para ir finalizando, bellísima, me encantaría que si pudieras dar un consejo a esas mamis que realmente nos está escuchando y ya sea de tema espiritual o no, porque puede ser de otro tema que quieras emprender, de belleza, multinivel, lo que vibre con tu esencia, porque creo que eso es lo importante también de emprender, de que tiene que brillar con tu verdadera esencia. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué estrategia, a lo mejor para el tema de TikTok, que tú te dedicas a todo esto, para que esas madres empiecen ya a monetizar su don y su talento? Pues mira, sobre todo cuando empiezas algo, para mí es muy importante esta base, ¿vale? O sea, cuando comienzas algo, mentalízate de que lo que vas a hacer va a funcionar. Esto es lo primero. Dedícale 5 minutos al día a desintoxicar literal tu cerebro. Esto es muy importante. Hay que tener una rutina.
Si tú empiezas a desintoxicar tu cerebro de pensamientos que te dicen, no, tú no puedes, tú no vas a hacer esto, porque literal cuando empiezas a oxigenar tu cerebro te olvidas de estos pensamientos. Por eso es muy importante, saca esos pensamientos y deja los positivos. A partir de allí, disciplina, constancia, por un periodo de tiempo. Si te dedicas al sector, yo que sé, de las uñas y lo que quieres publicitarte, sube contenidos, échale ganas a tu vídeo, que sea corto, breve, específico, que llame la atención. Yo no soy una experta editando contenidos, pero ahí en TikTok tengo vídeos que a la gente les encanta, vídeos que a lo mejor tú dices, no espero que tenga mucha visualización y van a 4 millones, por ejemplo, que para mí es un logro, un éxito. Constancia, disciplina, constancia. Ya cuando llega un momento en el que tú tienes una cantidad de clientes, pues yo nunca me relajo, sinceramente. Voy reinventándome, hago contenidos, promociones y la gente lo entiende, lo acepta y a raíz de esto pues voy trayendo también nuevos clientes. O sea, reinventarte constantemente. También hay una cosa, no te puedes relajar todo el tiempo, tienes que tener un horario. O sea, es un trabajo como cualquier otro, pero también le tienes que dedicar constancia. ¿Vale? Hay gente que trabaja desde casa y se acomoda muchas veces y en estos casos suelen fracasar. Lo digo más que nada porque no porque estés en casa vas a dejar de organizarte. Es muy importante la constancia y la confianza. Son la base para mí. Eso, o sea, literal. Y cuando empieces a hacer algo, pues hazlo con amor, que tenga tu toque, que seas tú, que no te esfuerces por demostrar algo a lo mejor que otros lo hacen y lo hacen de otra manera. Porque en TikTok hay mucha competencia, como es en mi caso, pero yo sigo allí. Me explico, tengo mis clientes, tengo gente que me sigue, tengo suscriptores, todas las tardes estamos juntos haciendo directo, nos reímos y esos son los pequeños detalles, ¿no? Que hacen que al final, pues, del boca a boca se va uno, vienen dos, tres. La constancia. Cualquier emprendimiento requiere de constancia y disciplina. Qué bien, preciosa. Pues muchísimas gracias. Lo bueno de todo esto es que ya poco a poco ya no es tanto tan tema de tabú, ya la gente ya pues limpia su casa, se quiere limpiar también energéticamente, no hay tanto tabú con el tema del tarot. Así que bueno, preciosa, comparte tus redes sociales, que ya has dicho que estás activa en TikTok, donde te pueden conseguir, si tienes, bueno, hablar un poco de lo del tema de suscriptor, todo lo que quieras darle voz, pues vamos a darle voz aquí en La Maternidad No es Color de Rosa. Bueno, pues a la gente que le guste sobre todo este tipo de contenido, pues yo estoy en TikTok. Ya dejaré el enlace si a alguien le apetece entrar y ver mi canal. Pero sí que quiero dar un consejo a la gente. En este caso es, necesitamos de vez en cuando una limpieza energética. Y hay muchas formas de hacerlo. La más común es pues irte al mar ahora que es verano, aprovechas y toda la impureza o en cierta manera la negatividad que vayas a llevar encima, pues con el agua y sal se te va, ¿vale? Entonces el mar es una opción, pero en invierno, por ejemplo, no podemos. Yo recomiendo a la gente baños de agua con sal, si pueden hacerse baños con agua de sal del Himalaya, que sería una buena opción. Luego también es mezclar plantas. ¿Por qué me gusta hacer estas cosas? Porque me funcionan, me ayudan a estar más tranquila, más calmada. Cada día lidiamos con gente en la calle. Te encuentras con una persona que a lo mejor tiene un mal día, si trabajas de cara al público, pues tener que poner una buena cara cuando muchas veces no quieres o no puedes. Entonces, todo el entorno que manejamos es energía. Y si tu canal energético pues está contaminado, eso genera un bloqueo. Entonces, tu vida no funciona como te gustaría en el día a día. Entonces, es algo muy sencillo que es descargarte cada día quizás, que te va a ayudar a que pues todo vaya un poco mejor, ¿vale? Para mí es muy importante que el cuerpo esté equilibrado. Se puede conseguir un equilibrio con cosas muy básicas. No todo es tarot, ¿vale? Es también un poco como ayudar a la gente a utilizar algunas herramientas o hacerse cositas para que puedan tener un día pues más tranquilo, ¿vale? Que sea leve el día a día. Yo soy bastante de piedras, de baños, entonces que alguien conecte con algo en concreto. Si a ti te gusta una piedra, pues con una piedra. Si conectas con unos baños, pues un baño. Consejos para purificar tu energía. Eso es lo que yo siempre. Y si hay uno que te gusta, pues que te llame la atención, pues conecta con eso. Es eso lo que yo hago cada día y me funciona.
Qué bien, guapísima. Pues muchísimas gracias de verdad por la confianza, por toda la sabiduría, por tu maravillosa historia, por contarla aquí en La Maternidad No es Color de Rosa. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, dejaremos por aquí el enlace de Eli para que la puedas seguir en TikTok y te llenes de toda la sabiduría que tiene de verdad y que es una súper profesional. Aprovechar a gente como ella que realmente lo que te va es a guiar y ayudar a que realmente tomes las mejores decisiones para ti y desde tu alma. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Adiós, muchas gracias.